Pues sí, el tema nos lo pone hoy la encuesta Gallup, hoy precisamente, uno de los tantos temas que tenemos ahí. Y es un tema recurrente, además de socorrido por los propios medios de comunicación que viven hurgando en este tema en búsqueda no solamente de airearlo, sino también de audiencia, porque es un tema que da audiencia. Bastante. Indudablemente aporta audiencia. Pero bueno, esa es una de las funciones de la prensa también. Y siempre es importante. Y es importante, siempre es importante el tema. Bueno, percepción de la corrupción, porque también de eso se trata. Cuando una encuesta aborda el tema, lo que va es a evaluar percepciones. Sí. Y las percepciones de la gente son importantes. ¿Tú qué manejas esto? Claro, las percepciones, primero que nada, vamos a ver un asunto. No necesariamente la percepción coincide con la realidad para alguna gente. O la percepción mayoritaria, quizás porque no tengan información o algo. Pero una percepción determinada sobre cualquier hecho debe ser tomada en cuenta precisamente para el diseño y sobre todo para el funcionario público o para el Estado, para el diseño de políticas públicas alrededor de ese tema, del tema que sea. Es decir, si hay una percepción de que estamos mal en un tema determinado y usted entiende que está bien, pues lo que usted tiene que diseñar es una campaña para comunicar, para que la gente se entere de lo que se está efectivamente haciendo. Frente a eso, o demostrar que esa percepción es incorrecta con los hechos, sobre todo con los hechos, como las campañas para cambiar percepciones basadas exclusivamente en asuntos mediáticos sin base real no funcionan. Al final del día ese tipo de campaña termina siendo contraproducente, porque tú no puedes engañar a la gente sistemáticamente, lo puedes hacer por un par de meses quizás, como mucho, pero no puede sistemáticamente quererle decir que una situación que no está bien, efectivamente está bien. Y en la encuesta de hoy, del diario Hoy, efectivamente se observa que en República Dominicana hay un serio problema en cuanto a la percepción de la corrupción de gran parte de los actores dominicanos. Es decir, de funciones importantes como la Policía Nacional, que está casi encabezando. Está casi encabezando y casi en la mayoría de las encuestas se percibe como una institución poco confiable o muy corrupta. Lo que hay que decir que hay un trabajo largo y tendido que hacer. Y que además de eso, mira, siempre he dicho que parte del tema de la inseguridad de la República Dominicana, porque nosotros tenemos niveles de inseguridad, eso es cierto, pero contrario a otros países que tienen niveles de inseguridad más grandes que nosotros, niveles reales, efectivos, nosotros tenemos una mayor percepción de inseguridad y la gente se siente menos segura. Y uno de los problemas por que la gente se siente menos segura es precisamente el tema de la desconfianza en la policía y esa percepción de la policía como un organismo corrupto que aquí vemos. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo importantísimo que hacer, hay una reforma policial en marcha, hay un proyecto de ley, hay acciones importantes que hacer porque para la seguridad y para el sentido de la gente de sentirse protegido en una sociedad, esa percepción de la policía es terrible, es decir, es desastrosa. Imagínate, estamos diciendo que si nosotros nos llevamos de esto, una persona que ve a un policía en una noche oscura, en un lugar más o menos solo, en vez de sentirse protegido, se va a sentir amenazado. Amenazado. Y puede ser que no tenga razón. Entonces ahí hay un trabajo y la reforma policial que está en marcha tiene mucho trabajo por delante en ese sentido. Y insisto, no como campaña mediática, sino en los hechos. En los hechos, claro. Que además de eso hay que decirlo, se ha tecnificado, tiene aspectos positivos. Fíjate cómo, por ejemplo, está todo esto del 911, las cámaras. Las cámaras han contribuido a resolver algunos
crímenes y asesinatos y delincuencia, pero se necesita un mayor nivel de prevención, eso es cierto. Pero hay algunos avances. Un elemento importante de la percepción que hay que decir es ese. Las percepciones, cuando tú tienes una percepción que es consuetudinaria en República Dominicana o en cualquier país del mundo, no es tan fácil de cambiar. Es decir, si tú lo ves, la percepción de corrupción en los funcionarios públicos, los medios funcionarios públicos, los políticos del PLD, del PRD, del PRCC, prácticamente todo el sistema político de República Dominicana, según esto, tiene una percepción de corrupción sumamente negativa. Es buena noticia saber que, por ejemplo, los maestros, que son quienes le dan la educación a los niños y a las niñas, pues son los que se perciben como los menos corruptos. Una buena proporción, un poquito más de la mitad de las personas percibe que los maestros son nada o poco corruptos, sobre todo nada corruptos. Sí. Tú hablabas de percepción. La percepción se forma a partir a veces de cualquier hecho, pero cuando los hechos se repiten, viene el problema. Digamos que la percepción se sedimenta. Exacto. Porque quiero destacar, a propósito del fenómeno de la policía, que está señalado ahí como algo realmente grave. Diría que muy grave, ¿no? Solamente 9.4 creo, o sea, menos de 10 de cada 100. No, en la policía es 1.8 los únicos que dicen que son nada corruptos. 1.8. Y 16% dice que es poco corrupto. O sea, ya tú ves. Ya el resto. De ahí para allá ya tú sabes, una franja impresionante que tiene esta percepción que se alimenta, bueno, pues en tantos hechos, la gente que vive al día, porque es que el problema de instituciones como la policía es que viven en permanente contacto con la ciudadanía. Sí, y por eso permanente contacto con la ciudadanía. Entonces, ese contacto no parece que es, o sin el parece, no es lo suficientemente productivo en el sentido en que debía serlo, ¿no? Mira, la policía... Yo estaba en estos días, por ejemplo, doblo una calle, voy, entonces uno de los vehículos de la policía está parado medio a medio de la calle, o sea, no puedo coger ni por aquí ni por allí. Y digo, pero como un vehículo de la policía está en una situación como esta, frente a un colmado, frente a un colmadón, hablando, yo no sé qué, y yo, pues como pude, me le acerqué y le dije, pero usted no está llamado a estar en esta circunstancia, entorpeciendo. Ah, no, yo esto, yo lo otro, o sea, fíjate, o sea, no reconoció siquiera que estaba en la situación en la que estaba, y ya esto crea una percepción, es lo que te digo. Sí. Ya a partir de un hecho concreto, uno dice, óyeme, no hemos pasado pero a nada. Pero un hecho concreto, va y se lo cuenta a un primo, que el primo lo cuenta al otro, y por ahí sigue, y el otro te va contando y contando. Cada quien te va contando su experiencia, efectivamente. Y mira, que ha habido cambios, pero es innegable que cualquier reforma policial tiene que entender que tiene que hacer de la policía algo más comunitario, algo más en contacto con la gente. Tiene que entrenarse a estas personas para que entiendan que ellos están para proteger al ciudadano. Es que a veces, no sé, parece ser que su razón de ser es la ciudadanía, por Dios. Y no es antagonizar con la ciudadanía, no es colocarte por encima de ella, es servirle a ella. Y por lo tanto tú no puedes partir de primera intención que una persona con un perfil X es un delincuente o es alguien que te quiere fuñir la paciencia. No. Tú tienes que partir todo lo contrario, partir del hecho de que es alguien a quien tú le tienes que dar un servicio. Pero bueno, eso es... Hay algo importante aquí, es la percepción de la gente de que el gobierno está está trabajando para enfrentar los problemas de corrupción en el país. Efectivamente, yo creo que ese es el elemento más luminoso e interesante. El diagnóstico de una serie de actores que la gente no piensa que son muy corruptos. Casi ninguno tiene nada de corrupción, excepto, como dije, los maestros, algunos sectores de las iglesias. Cuando le hace la pregunta sobre si hay corrupción, pues obviamente plantean que hay corrupción, pero
yo creo que el elemento novedoso de esto es que cerca del 62% de la población cree que efectivamente el gobierno está interesado en combatir la corrupción. Y eso yo creo que es una buena noticia. Claro. Y es una percepción que, como decía, las percepciones si tienen base o no tienen base, es una percepción que efectivamente tiene base en la realidad. Y tiene mucho que ver con que el gobierno en este momento ha privilegiado, sobre todo, el establecer determinados controles institucionales para reducir la corrupción y eventualmente eliminarla. Y estamos hablando, por ejemplo, que hemos hablado en otras ocasiones, precisamente aquí, de la cuenta única del Tesoro, cómo concentrar el dinero en una sola cuenta y de esa cuenta todo el mundo tiene que justificar los gastos. Que aquí había instituciones que tenían decenas de cuentas. Decenas de cuentas que ya tú te imaginas que eran con uso discrecional. La cuenta única del Tesoro permite primero más control, pero también más eficiencia, sobre todo en un contexto en que a las personas, a las instituciones se le hacen los desembolsos de dinero en función de los resultados que va teniendo en sus instituciones. Es decir, tiene que justificarlo. Yo quiero tanto dinero para esto y el dinero que yo tenía ya yo hice aquello, se le presenta a Contraloría y entonces se desembolsa desde la cuenta única a la cuenta de esta institución, que la gente lo percibe efectivamente como elemento positivo. Pero no solo eso, tú te pones, precisamente previo a esto, tú tenías a una persona proveedora del Estado, en este caso del desayuno escolar, de la alimentación escolar, que te estaba contando su historia. Pero en compras y contrataciones públicas ya hay una gran experiencia en el manejo de esto de los concursos. También la gente ha visto los sorteos de las obras de las aulas, por ejemplo, para poner un caso, o la forma transparente que se maneja los fideicomisos, los de peaje, los fideicomisos de peaje, permisos de importación, la subasta de los permisos de importación. Es decir, hay una serie de hechos que la gente lo está viendo. Obviamente, como te decía, percepción no es fácil de cambiar, tiene que pasar un tiempecito prudente. Pero hace mucho que un gobierno dominicano no tenía una aprobación de más de un 60%. Desde que se hacen las encuestas, ningún gobierno había logrado que más de la mitad de la persona, no te voy a decir el 63 que dice esto, que más de la mitad de la persona dijera que el gobierno está efectivamente interesado o muy interesado en combatir la corrupción. De manera que también en esto hay que sacarle la comida aparte al presidente Medina. Ha logrado ponerle un sello de ética a su gobierno, que era uno de los propósitos. Él decía que desde se proponía. El principio hizo que sus funcionarios firmaran un código de ética, ha respetado esto de las declaraciones juradas de bienes, ha dado el mandato de que se respeten esos mecanismos institucionales. Tú tienes que ver también la creación de las veedurías ciudadanas en instituciones que manejan gran cantidad de dinero, incluyendo la misma policía, obras públicas, Ministerio de la Presidencia, educación, en esto del desayuno escolar, que es INAVIB, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Así, esos son hechos concretos que la gente va observando y viendo y va ahí modificando la percepción de eso de la corrupción. Un elemento que aquí que se ve con más propiedad, hay mucha gente que ve en las encuestas y dice, bueno, pero la gente dice que determinados aspectos del gobierno no están funcionando bien. La misma encuesta lo dijo, estableció unos 5 aspectos que estaban funcionando, según la gente, muy bien, que estaba educación, estaba salud, agricultura, etc. Habían algunos temas, pero habían otros temas precisamente como seguridad ciudadana, en donde la gente le daba mala calificación. Entonces algunos hacen esto y dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que tenga esta característica un presidente que tiene 80%, más de 80, 90% en algunas encuestas de aceptación, y además de eso una intención de voto, según la misma encuesta, de un 64%, y si hay alianza entre los otros partidos, llega hasta un 67%, si se polariza
la votación desde el inicio. Entonces dicen, bueno, como que ahí hay una contradicción. Sí. Y no hay una contradicción. Lo que ocurre es precisamente lo que acaba de mostrar esta encuesta en cuanto a la corrupción. Es que la gente está percibiendo que sí hay un gobierno que se está interesando en resolver los problemas. Y eso es lo importante. Como en este caso, te reconoce, mira, hay mucha corrupción, hay esto, hay aquello, ahora viene una corrupción que es histórica, en donde debemos enfrentar estos problemas, pero a la hora el gobierno está interesado. Efectivamente, el gobierno está interesado en combatir la corrupción, 63% de las personas. Y ese es el gran mérito del gobierno y de Danilo Medina, que ha intentado, que está haciendo los esfuerzos, en algunos casos lo ha logrado muy bien, como el caso de educación, en salud está en una transformación importantísima, como el caso de agricultura, préstamos, los programas de lucha contra la pobreza, que se están funcionando y la gente está sintiendo sus efectos. En otro caso, pues todavía queda mucho por hacer, que hay que trabajarlo y hay que todavía afinarlo, pero tú no puedes resolver 50 años de atraso de un país en 3 años de gobierno. Y la gente lo ha entendido. Y ese es el secreto del presidente, que la gente lo siente como interesado efectivamente en que las políticas públicas vayan en beneficio de las mayorías. Según esta encuesta, la gente percibe lo que no perciben los partidos de oposición. Entonces, es un buen punto. Tengo esa impresión. Bueno, a mí siempre me dicen, ten cuidado que tú le das mucho consejo a la oposición. pero efectivamente hay un elemento, es decir, hay una confusión en cuanto a la forma de hacer política en República Dominicana. ¿Cuál es la forma de hacer política en República Dominicana? Tú ves un político, en este caso un presidente, que está haciendo, tiene una muy buena percepción, para ponerte un caso, en educación, la visita sorpresa, en agricultura. Entonces, ¿cuál es la política de la oposición? Decir, bueno, como tiene muy buena percepción en estas 3 cosas, vamos a criticar esas 3 cosas. Pero te olvidas de algo, esas 3 cosas no es una, para ponerte 3 porque hay mucho más, ¿no? Sí, claro. Esas 3 cosas que están en ese nivel de buena percepción, incluyendo el aspecto de la lucha contra la corrupción, como lo está diciendo esto. Eso es lo Entonces, no, vamos a decir que son corruptos, no, vamos a decir que no están sacando a la gente de la pobreza, no, vamos a decir que la educación tiene problemas, vamos a decir esto. Pero la gente lo nota. Entonces, si la gente se da cuenta, efectivamente, que el gobierno está interesado en mejorar la educación, que el gobierno está interesado en que el crédito sea de acceso lo más democrático posible, democratización del crédito. Si está interesado en que haya más salud de la gente, por eso ha tomado decisiones como la eliminación de la cuota de recuperación, remodelación de 70 hospitales, etcétera. Bueno, ampliando también la cobertura de SENASA, el Seguro Nacional de Salud. Si la gente está viendo esas cosas, si está viendo que el presidente va a visitar sorpresa y estimula a el corporativismo, la gente que se asocie, que se junte, y ojo con eso, ha beneficiado grandemente a sectores femeninos, precisamente como Margarita, que estaba aquí ahora, que tienen microempresas, que tienen asociaciones, que tienen corporaciones. Si la gente ve todo eso, tú no puedes precisamente quererle crear la percepción contraria, atacando las cosas que se están haciendo bien. Una oposición racional lo que debería hacer es, bueno, hay temas en República Dominicana que necesitan mayor atención. Y no es que necesita mayor atención, es que, bueno, no hay recursos, el presupuesto público es limitado y se va por partes resolviendo los problemas. O hay, dentro de estos temas, una forma de ir más allá o hacer una propuesta que sea creíble y factible para que tú puedas competir en política. E inclusive una buena oposición racional, hecha de esta manera, conviene a la ciudadanía y conviene al propio gobierno porque le hace afinar mejor sus proyectos y le hace responder más y mejor a la ciudadanía. Otra cosa en lo que se cae en error, por lo general, la oposición en estos países y en el nuestro mucho más, ¿no? Es en el atribuir al gobierno presente la responsabilidad de la corrupción anterior, correcto, la corrupción histórica, cosa que es un error, me parece que un error grave.
y sobre todo cuando se hace aposta, ¿no? Sí, porque entonces usted está confundiendo a la ciudadanía en cuanto al rol de los poderes del Estado, precisamente, porque no corresponde a un gobierno caer atrás a lo que pasó antes. Y claro, aunque está documentado y todo eso, pero a quien corresponde hacer lo que tiene que hacer es al Poder Judicial, creo, ¿no? Que es el que tiene que jugar un papel fundamental. Hay una parte del papel fundamental que debe jugar el poder. Creo que los gobiernos judicial tienen que trabajar sobre todo con la persecución de la suya, de la propia probable corrupción que pueda haber en sí, en su gobierno, y en la prevención y en la educación, etcétera. Pero lo que pasó antes no es asunto necesariamente del gobierno presente, a menos que se tope con el asunto judicial, ahí, ¿no? Jurídico. Sí, mira, hay errores de esa naturaleza, inclusive a veces errores que uno dice, bueno, son burdos y obvios. Por ejemplo, reciente el líder de la oposición, Abinader, habló del tema migratorio y hizo un corte a partir del 2004. O sea, del 2004 hasta acá, el tema migratorio ha sido un desastre. Pero obviamente, porque dice de 2004 hasta acá. Porque del 2000 al 2004 el gobierno fue del PRD, sí, y parece que se olvidó que en ese gobierno del PRD no hubo acciones. La única acción interesante con respecto a, y no le tocó al Poder Ejecutivo propiamente dicho, fue que al final del gobierno, creo que fue el 15 de agosto, si mal no recuerdo, se aprobó la ley de migración, la actual ley de migración. Exacto. Que fue una acción más que nada del Congreso. Lógico. Pero recordemos los escándalos que hubo de tráfico de personas migrantes en el año 2000-2004. Claro, inclusive hubo un caso muy sonado de muertes de un camión que lo estaban transportando detrás. Es decir, tú no puedes hacer eso. Si tú quieres ser un político que quiere hablar de este tema, que quiere demostrar que puede cambiar, bueno, por lo menos háganse una autocrítica como gobierno. Pero tú no puedes venir a decir que los responsables precisamente son quienes por primera vez han enfrentado el problema de manera directa. Y olvidándose además que durante ese periodo 2000-2004, por ejemplo, que yo recuerde, la Comisión Mixta Bilateral no sesionó ni una vez, si mal no recuerdo, que se había iniciado antes un periodo, por ejemplo, de tratamiento del tema a nivel de Comisión Mixta Bilateral Haití-República Dominicana, que iba con muy buen pie. Se detuvo a partir del 2000, al 2004 no se volvió a reunir la Comisión Mixta Bilateral, que yo recuerde. No, así fue, efectivamente. O sea, entonces, oye, tú no puedes venir a, insisto, a querer hacer oposición con esa característica en donde tú obvias lo que quieres obviar y quieres adjudicarle a otro lo que no le corresponde. Esa es una, digamos, mala forma de hacer. Una mala manera de hacer oposición. La mejor evidencia de la efectividad o no de ese tipo de forma es que según la encuesta, definitivamente la candidatura de Abinader no ha logrado prender. Es decir, apenas logró un 18% luego de haber dado su discurso sobre el tema de la reelección, de haber tenido mayor exposición, de ser elegido el candidato y de suponer que ya su maquinaria se ha engrasado, en una diferencia entre 64 a 18, 19 en esa encuesta. En otras encuestas que hemos hecho nosotros están 67 a 20 más o menos. Sí, de manera que esa manera de hacer oposición no está dando beneficio, no está dando los resultados, rentabilidad política no le está dando. No, de manera que tienen que revisar eso. Bien, gracias Ramón Tejada Holguín por compartir con nosotros siempre aquí estos temas, y gracias a usted por estar ahí. Quédese porque ahora Ecomundo viene por ahí con el economista Lucas Vicens. El buen amigo Lucas. Sí, señor.